Hemos estado platicando y hoy vamos a concluir, de hecho, algo que hemos titulado Sabiduría para los sabios. Esta es la séptima y última parte. Y voy a pedirle que busquen Proverbios capítulo 4. Como ya recordamos, hemos estado viendo Sabiduría para los sabios y nos hemos basado en el libro de los Proverbios. En lo personal hemos estado leyendo y releyendo el libro de los Proverbios, ¿verdad? Y hemos platicado que el libro de los Proverbios, como todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, fue escrita para los hijos de Dios. El libro de los Proverbios no fue escrito para el necio, sino fue escrito para el sabio. Y nosotros en Cristo Jesús hemos alcanzado sabiduría. Vaya por favor a Proverbios 4, 18 y 19, los versículos que le pido por favor que leamos juntos. Ahí usted en su Biblia, Nueva Versión Internacional es la que usamos y vamos a leer, y dice así Proverbios 4, versículo 18 y 19. La senda de los justos, el camino de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Proverbios 4, 18 y 19. El libro de los Proverbios es un libro poético, obviamente usa poesía, metáforas, analogías para expresar la sabiduría de Dios en lo que dice. Y este pasaje nos habla, hermano, acerca de los justos. Cuando alguien vive en sabiduría, cuando alguien entiende la sabiduría y uno lee el libro de los Proverbios, se da uno cuenta que el libro de los Proverbios habla mucho acerca de las bendiciones y las verdades espirituales y los beneficios de vivir una vida de integridad o una vida a la que se le llama de justicia o ser justos en nuestra vida diaria. Pero también el libro de los Proverbios habla de todas las maldiciones y todas las desventajas de vivir de manera injusta. Por eso este proverbio hace esa comparación, mientras que el camino de los justos es como los primeros albores de la aurora, el nacer del sol que va en aumento, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. En cambio, los malvados, ¿sí?, son como la más densa oscuridad, ni siquiera saben en qué tropiezan. Y este proverbio no es el único. Existen más de 80 proverbios que hablan de las bendiciones y los beneficios de la integridad y la justicia en la vida práctica de una persona delante de Dios. No los busque, se los quiero simplemente repetir porque a lo mejor en lo que lo encuentra yo ya voy leyendo otro, pero solamente es un ejemplo de más de 80 proverbios que hablan acerca de las bendiciones de la integridad y la justicia. Dice Proverbios 2, 7 y 8, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable, es decir, los justos. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Aquí tenemos una promesa del Señor maravillosa, que Él reserva su ayuda para los justos, para los íntegros. Luego dice el mismo capítulo 2, versículo 21 y 22, pues los íntegros, los perfectos, habitarán en la tierra y permanecerán en ella. Pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Este versículo sirve de base para Mateo 5, donde el Señor habla de heredarán la tierra. Es así de contrastante es para el Señor los justos y los malvados. Proverbios 3, 32 y 33 dice, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Wow. Amén. Le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa de los malvados y su bendición sobre el hogar de los justos. Wow, entonces Proverbios hace un contraste tremendo entre la vida de los justos y entre la vida de los malvados, y sobre todo cómo ve Dios a los justos, cómo ve Dios a los malvados y cómo Dios ofrece su amistad a todos aquellos que viven en integridad y en justicia. Proverbios 10, 24 y 25 dice, lo que el malvado teme, eso le ocurre, lo que el justo desea, eso recibe. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre.
Más de 80 proverbios hablan acerca de este contraste entre el justo y el malvado, entre el íntegro y el que vive con falta de integridad. Son cosas maravillosas. Por ejemplo, Proverbios 11:3 dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Cuando no hay una vida de integridad verdadera, cuando solamente es una apariencia, acabará mal las cosas. Proverbios 11:11 dice: la bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Cuando el justo bendice algo, hermano, Dios respalda esa bendición. Vea hasta dónde llega, hermano, las cosas que el Señor dice respecto a los justos y a los malvados. Dice Proverbios 29:6: al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pues los justos podemos glorificar y alabar y cantar de gozo y de alegría, hermano. ¿Por qué? Porque esa es parte de la bendición, esa es parte, hermano, de todas las promesas que el Señor hace. Y así me podría seguir, hermano, versículo y proverbio tras proverbio, leyendo, hermano, esos contrastes y llegar a una conclusión. Que son muy hermosas las promesas y hermosa obviamente la vida práctica de los justos. Pero qué difícil y complicada es la vida de los injustos. Cuando usted oye a la gente, hermano, cuando usted oye a la gente decir: es difícil esta vida, es complicado, tiene razón. Es difícil y es complicado por una cuestión. Y la cuestión, hermanos, es que se vive en una vida de injusticia y Dios aborrece la maldad. Todo esto, hermano, está hermoso, está bonito, son hermosas las promesas del Señor. Y uno entonces pensaría y diría: bueno, yo creo que tengo que seguir el camino de la justicia. Sí, tenemos que seguir el camino de la justicia. Pero, hermano, cuando tú lees la Biblia completa, cuando lees toda la escritura, tú te vas a encontrar con, bueno, más bien, quiero corregir esto. Cuando tú lees toda la Biblia completa, encuentras una coherencia en todo lo que se dice. Cuando tú lees la Biblia solamente por secciones, algunos versículos, algunos libros, vas a encontrar aparentes contradicciones. Cuando solamente lees porciones, cuando solamente te centras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos libros del Nuevo Testamento, o cuando solamente te centras en algunos libros del Antiguo Testamento, o ni siquiera en libros, en algunas porciones, tú vas a encontrar que hay una aparente contradicción, ¿verdad? Y esa aparente contradicción, ¿sí? No es tal cuando tú lees todo el consejo de la palabra del Señor. Cuando lees todo no vas a encontrar contradicciones. Y me refiero a esto por lo siguiente. El libro de los Proverbios fue escrito unos 900 años antes de Cristo. Y exhorta a la justicia, exhorta a ser justos, exhorta a los beneficios de la justicia. Pero cuando tú te vas al Nuevo Testamento, y quiero que busque por favor Romanos 3, pasaje muy conocido, pero que necesitamos meditar, te vas a dar cuenta que en el contexto de la palabra hay un problema y una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque Romanos 3, versículo 9, 10, 11 y 12, dice lo siguiente. ¿A qué conclusión llegamos? Romanos 3, 9. ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Sigue diciendo: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Entonces, hermano, cuando tú lees Proverbios y luego lees Romanos,
pues vas del gozo al pozo. Porque mientras Proverbios te dice que, wow, la vida del justo es algo tremendo, algo maravilloso, que Dios brinda su amistad, que Dios lo protege, que Dios lo cuida, que Dios lo guarda, quizás algunos en ese trayecto se apuntaron, ¿verdad? Y dijeron, hablan de mí. Pero el libro de Romanos y la enseñanza de los apóstoles del primer siglo, ¿verdad? Llevaron del gozo al pozo. ¿Por qué? Porque dice que no hay nadie justo, que no hay ni siquiera uno. Entonces esto quiere decir, hermano, que todas las promesas, que todo lo que se habló en Proverbios es simple y llanamente una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es lo siguiente, se lo quiero decir. Una utopía es un proyecto, un deseo, un plan ideal, atrayente y beneficioso, pero muy improbable que suceda, o que en el momento de su formulación es irrealizable. Eso es una utopía. Vuelvo otra vez a decir que es importante que entendamos esa parte. Una utopía es un proyecto, un deseo o un plan ideal, atrayente y beneficioso, pero ¿qué? Muy improbable que suceda, o que en el momento de su formulación es irrealizable, o sea, no se va a poder realizar. Eso es una utopía. Entonces, cuando yo leo el libro de los Proverbios y leo también Romanos, encuentro que entonces el libro de los Proverbios es una utopía. ¿Por qué? Porque me está hablando de los justos, pero no existen justos. Me está hablando de la integridad, pero no existe nadie íntegro. Me está hablando de los beneficios y las bendiciones de ser justo, pero no existe nadie así. Entonces, es una utopía. Ahora, hermanos, ¿de dónde sacó Pablo eso de que no hay ningún justo? Lo sacó de 3 versículos del Antiguo Testamento. Lo sacó del Salmo 14 y del Salmo 53, que básicamente del 1 al 3 los dos dicen lo mismo. Casi es una repetición del Salmo 53 y el Salmo 14 del 1 al 3 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, bla, 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 bla. Todos se han corrompido. De ahí lo sacó. Pero uno diría, bueno, pero se está refiriendo el Salmo a aquellos que dicen que no hay Dios. Pero si yo digo que sí hay Dios, pues yo creo que no cabe en eso. Pero fíjense, hermano, que también lo sacó de Eclesiastés 7:20. Y miren lo que dice Eclesiastés 7:20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay. No hay. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que en el momento que se escribió Proverbios, Proverbios básicamente era una utopía. Algo que en su momento en que se formuló no iba a poder realizarse. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos al libro de los Proverbios, podemos ver que es una ilusión, podemos decir que es algo ideal, pero que en realidad no existe gente justa sobre la faz de la tierra. Por eso hace un rato decíamos lo de la guerra, no hay buenos ni malos. La Biblia dice que todos somos malos. No hay justo ni aún uno. Cada quien tiene sus propios intereses. Por esa razón, hermano, es que es tan importante entender la persona de Cristo, la obra de Cristo y Cristo mismo. Por eso muchas cosas que se dicen, por eso lo que los apóstoles decían, hermano, que Cristo es el amén. Por ejemplo, lo platicamos algún día, que Cristo es el amén, que es el amén, ¿cómo el amén? Es así sea, que una realización de algo, porque Cristo es la realización. Cristo, hermano, hace que las utopías se vuelvan realidad. Ahora, vamos paso a paso. Primero, Cristo Jesús viene a la tierra, muere en la cruz, nuestro amado Señor muere en la cruz y resucita al tercer día. Y hace posible un milagro. Y ese milagro, Pablo le pone una palabra, justificación. Ese milagro llamado justificación, ¿sí? Es aquello, hermano, que el Señor hace, ¿para qué? Para que mediante la fe todos los hombres injustos
todas las mujeres injustas que vivimos sobre la faz de la tierra y que han vivido sobre la faz de la tierra puedan mediante la fe pasar de una condición de injustos a una condición de justos delante de Dios. Yo quiero que busque ahí en Romanos, también en los versículos 22 en adelante. Es importante que leamos esto. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, la Escritura nos enseña, amados hermanos, que todo el Antiguo Testamento tiene sentido cuando Cristo Jesús aparece y hace esa obra gloriosa, hermano, donde en la cruz Él lleva el pecado de todos nosotros para que todos aquellos que posteriormente a eso creyésemos en Él, pudiésemos por la gracia del Señor recibir una justificación. Y esa justificación, hermano, es que nuestro pecado lo paga Cristo en la cruz. Y al pagar nuestro pecado, nosotros somos considerados justos. Pedro lo dice, el justo por los injustos para llevarnos al Señor. Entonces, amado hermano, hay algo maravilloso que sucede. El libro de Proverbios es una utopía, pero cuando llegamos a Romanos encontramos que esa utopía ahora tiene sentido, ahora puede vivirse. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha justificado delante del Padre. Entonces esto significa que ahora, donde Proverbios dice justo, aplica para el creyente en Cristo Jesús. Amén. Ahí donde leímos justo, mire, déjeme leer algunos de los que leímos. Ahora, cuando ahora dice, hermano, Él reserva, estoy leyendo Proverbios 2, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos. Cuando habla ahora, por eso, hermano, en Cristo Jesús todo tiene sentido. En Cristo Jesús todo tiene ahora razón. Por eso ellos estaban convencidos, escúcheme, que el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, habían sido escritos para nosotros, para ellos, para nosotros, los que ahora estamos en Cristo Jesús. Porque si no es una utopía, ¿para qué decirle a la gente vive una vida de justicia si no puede? ¿Para qué decirle a la gente el justo va a vivir así, el justo va a ser amigo de Dios, cuando en realidad no hay justo ni siquiera uno? Es como si tú llevas a ofrecer algo donde en realidad nadie tiene la capacidad de comprarlo. Entonces, cuando leemos ahora Proverbios toma sentido. ¿Por qué? Porque cuando dice, Él cuida el sendero de los justos, ¿de quién está hablando? De todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él cuida el sendero, Él nos cuida ahora. ¿Por qué? Porque de ser injustos pasamos a ser justos por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Está bien. Justificados pues por la fe. Amén. Como Abraham, que le creyó a Dios y fue contado por justo. Bueno, hermano, tú eres contado por justo. Si ya entregaste tu vida al Señor, si has creído en Jesús, en su muerte y en su resurrección, tú entonces eres justificado. Y ahora Proverbios tiene sentido. Mire, por ejemplo, lo que dice el Proverbios 3:22. Porque el Señor aborrece al perverso. Ya no te aborrece, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos que entender, si nosotros hoy en Cristo Jesús somos justos, cada que leamos algo en Proverbios es para nosotros.
Hermano, tú no tienes que pedirle al Señor que bendiga tu casa. ¿Por qué? Porque dice el Señor que su bendición está en lugar de los justos. Amén. Amén. Eso sí me gustó, hermano. Amén. A mí también. La bendición de los justos, nosotros, enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Al malvado lo atrapa su maldad, pero a los justos pueden caminar con alegría y cantar de alegría y caminar de alegría. Y así, hermano, vuelvo a leer todos los pasajes y ahora lo que yo le quiero decir es que la Escritura dice que ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahora he sido justificado por medio de la fe. Si tú no has entregado tu vida, tu corazón, no has creído en Jesús, no has creído en la obra de Cristo, en la cruz y en su resurrección, entonces tú sigues siendo contado como injusto. ¿Cuál es la diferencia entre un justo y un injusto? Es el que cree. El ejemplo clásico y bien conocido de los ladrones en la cruz. Básicamente los dos eran unas personas injustas. Los dos eran malhechores, los dos eran malvados, como todos nosotros lo fuimos. ¿Y qué pasó? Bueno, dice la Escritura que uno de ellos creyó y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro no creyó y no le fue dicho nada. Ambos injustos y malvados, uno fue considerado justo por medio de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, ¿qué pasa? Soy justificado por la fe y luego muchos creyentes, a partir de haber creído, lamentablemente comienzan un camino incierto en su vida, que no llega a completar el plan perfecto de Dios. Y yo le quiero hablar de la segunda parte de esto. Ok, ¿soy considerado justo? Sí, amén. ¿Dios reposa su bendición sobre mi casa? Sí. ¿Dios cuida? Sí. Todo es amén, todo es sí. Pero hermano, lamentablemente, el camino de muchos creyentes, aún confesando con sus labios haber creído en Jesús, se torna incierto, trastabillante en muchas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no alcanzamos a comprender todo el plan de Dios. Y hacemos de la justificación, tenga cuidado con esto, hacemos de la justificación el fin de todas las cosas. Y ahí está el problema. Porque la justificación por la fe en Cristo Jesús es la base, es la plataforma de donde partimos. No puede partir de otra plataforma, Si usted quiere partir a una vida práctica de justicia desde una plataforma diferente a la justificación por fe, va a fracasar. Va a fracasar, no lo va a lograr. Ahora, si usted se queda, en la plataforma correcta que es la justificación por Cristo, de ahí, hermano, de esa plataforma hay que lanzarse a lo siguiente. No me puedo quedar en la plataforma toda la vida. Justificado por la fe, soy justificado por la fe, soy justificado por la fe, soy justificado, sí está bien. Y luego, soy justificado por la fe. Cuando me muera voy a ir con el Señor, sí. Y luego, no, pues ya está todo hecho. No. La justificación por la fe en Cristo es la base para una vida justa en la práctica, en el día a día. Ese es el tema, hermano. Por eso, miren, en este camino incierto se reflejan varios formas. Uno, hay gente que ha confesado que ha entregado su vida al Señor y que cree en Jesús, pero en realidad vive dudando si realmente ya es justo. Vive dudando, cada día está en esa lucha, sí, a ver si será, no será, creo que sí, creo que no. Esa vida de duda de si realmente es justo por la fe y luego, como duda, lucha por ser digno de bendiciones y por ganar el favor y el cuidado de Dios. Es decir, confiesa con su boca que ha creído, pero en realidad siempre está dudando, internamente está dudando. ¿De verdad seré justo delante del Señor? ¿De verdad el Señor no está viendo las cosas que hice o aún todavía hago? Y en esa lucha, hermano, por ganar el favor y el cuidado de Dios, vive una vida que no agrada al Señor.
No puede avanzar, hermano, a lo que realmente Dios quiere, porque vive dudando si realmente ya es justo. Así que si tú estás en esta condición, es necesario que pronto salgas de esto. No puedes seguir ahí, jóvenes, no pueden ir tantito sí, pero no sé, a lo mejor la esposa, es que veo mi vida y veo que no, sí. A ver, no entremos en esos círculos viciosos. Como yo no veo el poder de Dios en mi vida, entonces yo creo que no está. Puede ser, pero no entremos en un círculo donde no entendemos qué es primero y qué es después. Primero es ser justificados por medio de la fe. Luego viene lo demás. Pero si yo no tengo esa base y si sigo dudando todo el tiempo, y si quiero ganar el favor de Dios, y si quiero ganar el cuidado de Dios, y si quiero sentirme digno de sus bendiciones, voy a dar vueltas en el mismo lugar años y años y no voy a poder avanzar a lo que el Señor quiere. Por eso hay una exhortación esta mañana a que ya salgas de esa condición de estar dando vueltas en lo mismo, de creer por un tiempo que eres justo, pero después te das cuenta que creo que no lo eres tanto, y después te das cuenta que, bueno, crees que sí, y después otra vez vuelves y ahí estás pasando mucho tiempo. Entiende una cosa, no hay justo ni aún uno. Y somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, y esa es la base de donde viene todo lo demás. Amén. Si no hermano, es como lo siguiente, vas a participar en un concurso, o vas a participar en algo que es aventarte de la plataforma de 10 metros una alberca. Lo primero que tienes que hacer es subirte a la plataforma y pararte ahí. Entonces, pues bueno, yo me aviento desde acá abajo. No se puede, es de allá arriba. Entonces, primero tienes que estar bien parado en la plataforma, y la plataforma es: somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa después? Hay otro fenómeno. Está firme en su fe. No, yo sí estoy firme en mi fe, hermano. Yo sé que estoy en Cristo Jesús y soy justo por la gracia y misericordia del Señor. Ok. Está firme en su fe. Cree que ya es justo ante Dios y está bien, pero vive preso de sus pasiones. No manifiesta una vida totalmente íntegra y se condena constantemente por su manera de vivir. Ese es otro fenómeno. O sea, sí está firme en el Señor, está firme ahí, pero vive preso de sus pasiones. Vive haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y siempre está en condenación. Señor, sé que soy justo y te volví a fallar. Sí. Y hay gente que vive así. Hay mucho creyente que vive así, condenándose todo el tiempo. Luego ya escucha que la palabra dice que si pecamos tenemos abogado, y bueno, vamos, le pedimos perdón al Señor, nos volvemos a levantar, y ahí estamos. Hay un tercer fenómeno que he observado. Está firme en su fe, cree en la gracia de Dios que lo ha justificado, pero vive preso de sus pasiones, pero se ha conformado a vivir así. Seguimos siendo pecadores. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Así es que todos fallamos, todos mal. O sea, somos perdonados, pero somos malos. Somos perdonados, pero somos malos. Caray. Somos hijos de Dios, pero fallamos de todos modos. Somos hijos de Dios, pero fallamos de todos modos. Somos hijos de Dios, el Señor nos ha perdonado, pero Él sabe que somos humanos y vamos a seguir fallando. Tercer bloque, hermano. Entonces, repito, está el que de plano está batallando por estar en la plataforma correcta y no sabe ni qué onda. El segundo, sí está en la plataforma correcta, pero sus pasiones y sus deseos lo siguen dominando. Y tercero, está en la plataforma correcta, sus pasiones y deseos lo siguen dominando, pero él piensa que así es. Tan siquiera el otro se condena un poco. Por lo menos se siente mal. Pero hay quien ya ni se siente mal por eso. No, es que así es. Así es. Somos hijos de Dios, pero somos pecadores. Pecadores, hijos de Dios, pecadores. A ver, otra vez ya, ¿cómo está? ¿Vale? Hermanos. Por eso le decía en un principio, cuando leemos toda la Escritura, y por eso le animo a que lea toda la Escritura. Pero léala, hermano, y si usted está leyendo la Biblia desde el principio, gloria a Dios, léalo.
Pero usted, claro, ya debe leer, no puede leer el Antiguo Testamento ignorando todo lo que dice el Nuevo. No tendría sentido. Pero hermano, cuando vamos a toda la Escritura, nos encontramos que aunque Pablo dijo que somos justificados por medio de la fe, y haga de cuenta que somos justos de manera gratuita, sin merecerlo, el Señor nos ve como justos. Yo le invito a que vaya a Tito 1, Tito capítulo 1. A veces pensamos, hermano, que solamente nos tenemos que quedar en ser justificados por el Señor. Y gloria a Dios por ello, es un milagro, es algo maravilloso, es el amor de Dios, es su gracia infinita. Pero mire lo que dice Tito 1, versículos 7 y 8. El obispo, el pastor, el anciano, diferentes nombres, tiene a su cargo la obra de Dios. Estoy leyendo el versículo 7. Y por lo tanto, debe ser intachable. Y luego empieza a hablar de algunas características. Quiero parar tantito. Porque parece, hermano, que pensamos que somos justos solo por posición ante Dios. Y digo solo, porque eso es cierto. A ver, ¿cómo nos ve el Señor? Nos ve en Cristo Jesús y nos ve como personas, ¿qué? Justas. ¿Y por qué somos justos, hermano? Por la gracia y bondad y amor y sacrificio de Jesús en la cruz y en su resurrección. Por eso somos justos. Pero tenemos que avanzar, hermano, porque dirá, bueno, entonces somos justos chafas. O sea, haga de cuenta, te metieron a ser justos, a ser justo, pero en realidad no eres justo. No soy justo. El Señor me hizo justo por el sacrificio de Jesús. Entonces somos justos patito. Somos simplemente personas pecadoras que somos justos por su gracia, pero que una vida de justicia es imposible. ¿No leyó usted Romanos? Bueno, vayamos a leer también Tito, ¿no? El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante. ¿Está bien? O sea, que un pastor, ¿de dónde salen los pastores? ¿De dónde salen los ancianos? ¿De dónde salen los evangelistas? ¿De dónde salen? ¿Del seminario? No, salen de la iglesia, son hijos de Dios también. Que se capaciten en algún lado está bien, pero salen de la iglesia. Ok, ¿de dónde vamos a encontrar esa gente, hermano? ¿Dónde la vamos a ir a encontrar? Pues de la iglesia. Porque en la iglesia, hermano, hay gente intachable. Amén. O nada más somos intachables. A ver, porque aquí entramos en un conflicto que tenemos que resolver. ¿Somos intachables también de a mentiritas? Está hablando que aquí se es intachable, que no, a ver, a lo mejor voy a ponerme de ejemplo. Me bajo después de predicar y en lugar de ponerme allá atrás me voy a la oficina y me guardo allá porque nadie me puede tocar. Y no es por el COVID, sino no, es que yo soy el ungido de Dios. ¿Eso cómo se llama? ¿Es arrogancia? Sí, pero eso no importa, delante del Señor soy justo. ¿Así pensarían los apóstoles del primer siglo? Iracundo, ¿verdad? A lo mejor ahorita bajándome y no sé, cualquier cosa que esté mal, esa escalera, porque la pusieron ahí, se ve horrible esa escalera ahí. A ver, Malaquías, por favor, sea la última vez. ¿Qué le pasa a este hermano, no? Que venga él a hacerlo entonces. Bueno, sí soy un iracundo, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque soy justo delante de Dios. Soy un justo iracundo. No, como que no tiene sentido esto. Entonces, ¿para qué escribió? A ver, ¿para qué le dice Pablo a Tito? Tito,
cuando vayas a instalar, porque el Señor te guíe, el Espíritu Santo, de todos los hermanos, vas a encontrarte muchos hermanos así, escoge este tipo de personas, ¿sí? Ok, vamos a poner uno que es iracundo, pero no es iracundo. ¿Por qué? ¿Por qué no es iracundo? Porque está justificado delante de Dios. O sea, pero sí es iracundo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Entonces pon a cualquiera. No sé si me estoy dando a entender que ya no está hablando, hermano, de una posición. Ojo, ya no está hablando de una posición espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y alguno pensaría que entonces ya es arrogancia. No, yo estoy parado. Tú debes estar parado en la plataforma correcta, que es justos por la fe. Pero ya no está hablando de eso, ya está hablando de la práctica. Y entonces dice, no arrogante, no iracundo, ni borracho. Imagínense que llegue el pastor alcoholizado y que diga, hermano, pero no es correcto que usted, no me diga nada, yo soy justo delante del Señor. ¿Verdad que no tendría sentido? Si uno le dice, no, aquí está hablando de una persona que sabe controlar sus pasiones y no es adicto a nada. Ve que no es la plataforma, no es solo la plataforma. Ahora, ¿de dónde comienza una vida así? De la plataforma. Allí comienza, pero no se queda ahí. Ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, sano, santo y disciplinado. ¿Está hablando de ser justo por medio de la fe? Sí, porque esa es la base. Pero ya me está llevando a algo más. Ya me está llevando a una vida práctica de justicia. Ahí está el tema, hermano. Ahí está el tema. El tema es que yo no me puedo quedar con que soy justificado por medio de la gracia. Está bien, yo lo creo, hermano, y esa es la base. Ahora, repito, este tipo de hombres y mujeres que aquí narra o que describe Tito, Pablo en la carta a Tito, ¿son hombres que por sus propias fuerzas lograron eso? Por supuesto que no. Pero hermano, lo que le quiero decir es que no nos quedemos atorados. Primero, párese bien en la plataforma de la fe en Cristo Jesús. No le ande buscando justificarse por sus propios medios. No le ande buscando que si sí, que si no. Somos, hermano, gente injusta y pecadora que necesitamos pararnos firmemente en la fe en Cristo Jesús y entender que por su gracia y su misericordia hemos sido justificados por medio de la fe. Amén. Y que de ahí, hermano, viene un camino. De ahí viene un camino. Y no de quedarnos ahí sentados en la plataforma y dice, Señor, ¿y qué haces ahí en la plataforma? Justificado por la fe. No. Sí, a través de esa plataforma lánzate a una vida de calidad en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, lo único que le estoy demostrando con la palabra es que los apóstoles del primer siglo sí hablaron de la justicia por medio de la fe, pero también hablaron de la vida práctica de la justicia. Porque, hermanos, ojo, si no Proverbios ya es una medio utopía. ¿Por qué? Porque Proverbios es un libro que habla de la sabiduría, de cómo comportarte, de cómo hacer, lo hemos visto en todos estos, hemos estado platicando, de cómo comportarte y todo eso. Ahora llegamos a una conclusión, no hay justo ni a uno, ok, nadie puede vivir eso, ok, en Cristo Jesús somos justos. Y entonces entramos, hermano, a la categoría de justos. Pero ahora hay que vivir Proverbios. Hay que vivir Proverbios. ¿Cómo vamos a vivir Proverbios? Ok. Hermano, y no solamente Tito, Filipenses 4:8, Efesios 6:1, hablan de justicia, de ser justos. Tito habla acerca de los que son patrones o amos, sean justos, dice. Habla de justicia. Habla de la práctica de la justicia, del ser justos, pero ya no de como Dios te ve en Cristo, que eso sigue y permanece, sino del desarrollo de esa vida justa. Por eso, hermano, lo que el Señor quiere y el Señor nos desafía, hermano, es lo siguiente: a que estés firme en tu fe, creas que la gracia de Dios
lo ha justificado, te ha justificado delante del Padre. Pero viene más. ¿Qué? Tienes que morir a ti mismo y nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Hermano, esa es la parte que están faltando entender. ¿Qué? El ser justificado me capacita, me habilita para un milagro todavía mayor. ¿Cuál es? La transformación de mi vida por medio, hermano, del poder que tiene el nuevo nacimiento, porque es el Espíritu de Dios el que obra ese milagro dentro de nosotros. Claro, yo llego ante el Señor, me humillo ante el Señor, creo en Jesucristo, me niego a mí mismo y tiene que suceder un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Y si ese milagro no ha pasado en tu vida, ahí vamos a tener problemas, porque ahí vamos a estar dando vueltas en el mismo. ¿Por qué? Porque no es que yo me vuelva un hombre justo, un hombre intachable por mis fuerzas. Es que el poder del Espíritu Santo habita sobre nosotros. La presencia poderosa de Dios en el creyente lo capacita para desarrollar la vida justa que Dios necesita. Escúchame, Dios necesita que tú y yo desarrollemos la vida justa, pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, por supuesto que no, porque si hermano, si Cristo es quitado de nosotros, si el Espíritu de Dios es quitado de nosotros, ¿qué queda? Un pecador, un vil pecador es lo que queda. Pero gracias al Señor que estamos unidos a Cristo Jesús. Y lo primero que hace Cristo Jesús es perdonarme todos mis pecados. ¿Para qué? Para tener legalmente y espiritualmente, hermano, ¿sí? La libertad de poder hacer algo dentro de nosotros. Y ahí es donde debemos entender. Si yo no creo en la justicia de Dios, si estoy dándole vueltas en la condenación, si estoy dudando de que si Jesús murió y ahí me voy a quedar, no va a pasar absolutamente nada. Pero si realmente yo creo y me afirmo en la fe en Cristo Jesús, el Señor me perdona. Pero al ser justificados, el Señor ahora tiene la libertad de hacer algo glorioso. ¿Qué, hermanos? Habitar en nosotros. Habitar en nosotros. Ojo, son dos cosas que no tenemos que ignorar. Una cosa es que Dios te perdone y otra cosa que Dios te habite. Y Dios quiere hacer las dos cosas. No te puede habitar porque te necesita perdonar. Pero una vez que te perdona, te quiere habitar. Quiere habitar dentro de ti. ¿Para qué? Para darte la fuerza para vivir la vida que Él necesita que se viva. Y quiero enfatizar, hermano, Dios necesita que todos los que hemos creído en Él desarrollemos una vida de sabiduría y de justicia. Quiero que vaya a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Vea cómo vamos a entender lo que Juan dice ahora. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. ¿El qué? ¿El qué? Practica. Porque si solamente me quedo en justos por la fe, justificación, ojo, no estoy despreciando eso, es la base. Si quito la base, quité todo. No, yo no estoy quitando la base, pero no me estoy quedando en la base. De ahí, de esa base, tengo que impulsarme a una justicia práctica. Por eso dice, ya había en aquel tiempo gente, hermano, que enseñaba erróneamente. Queridos hijos, que nadie los engañe. Por eso dice, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Juan sabía de la justificación por la fe, por supuesto que la sabía y la enseñaba también. El que practica el pecado es del diablo. A veces me dicen que Juan era el discípulo del amor, pues no lo veo tan amoroso que digamos, ¿eh? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ojo, hermano,
Cuando nosotros no conocíamos al Señor, dice que estábamos bajo el espíritu que domina este mundo y la obra del diablo estaba en nosotros. Tenemos que entender que el Señor me necesitaba perdonar para poder ayudarme. Y qué bueno que Cristo murió en la cruz por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amamos a Cristo. Pero el Señor no solamente quería perdonarme. Ojo, hermano, es que bien lo que decimos a veces. El Señor me perdonó, pero la obra del diablo sigue dentro de mí. O sea, sigo siendo un pecador. ¿Cómo? Entonces no destruyó ninguna obra. Dice lo que dice. El Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Entonces yo no puedo decir, bueno, sí soy, a ver, hermano, a ver, entiéndeme. Sí tienes que pararte en la base que es la justificación por fe. Si estás hecho un chilaquil tu vida en Cristo, yo te doy un consejo. Empieza por lo primero, que es ponte sobre la base de la justificación por medio de la fe. No, pero mi vida, por eso, pero empieza por ahí. No, pero es que mi vida es un desastre. Sí, ya lo sé. Pero por eso, empieza por ahí. Porque si tú vas a querer primero componerte para luego, ya hiciste las cosas al revés. Ponte ahí, soy justo. Señor, pero he escuchado tu palabra y he sido un hipócrita, y he sido una hipócrita, y he sido una... Sí, ya, está bien. Pero cree y pon tus pies de verdad en la fe en Cristo Jesús. Y acepta el perdón de Dios y la justificación. ¿Ya? Ok, de ahí vamos a lo siguiente. No te ay, qué bueno. Oh, no, ni te empieces a acomodar ahí, hay que avanzar. Es el tema que nos quedamos ahí. Y luego decimos, gracias Señor, porque soy un pecador perdonado. ¿Cómo? No, somos hijos de Dios. Y dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios, ¿dónde está la semilla de Dios, hermano? Acá adentro, allá dentro de ti. Si has creído en el Señor verdaderamente, allá dentro de ti, hermano, está la semilla de Dios, la simiente de Dios. Dios está dentro de nosotros. Dios está en mí. Dios está en ti. Y de ahí comienza todo, hermano. Entonces yo no puedo seguir diciendo, somos pecadores justificados por la fe. Sí, pero de ahí fuimos transformados. Nueva creación. Sí, pero sigo siendo un pecador. Nueva creación. No, pero el Señor sabe que soy débil. No, regresemos otra vez. Va de nuevo. No es así. No, es que si yo digo que no soy pecador, entonces soy altivo. No. Si 40 años fuiste un pecador y no pudiste zafarte de ahí, 50 años, no me salgas que sí podías. No, soy transformado por el poder de Jesucristo. Amén. Y la vida que vivo, la vivo por el poder de Jesucristo. Por eso, hermano, aquí dice, la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Ojo, así distinguimos, y esto es fuerte, ¿eh? Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica Proverbios, hermano, no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. A ver, hermano, entonces que Juan y Pablo se pongan de acuerdo. ¿Están de acuerdo? No, están hablando de dos puntos del proceso diferentes. Pablo está hablando del proceso inicial que se llama justificación. ¿Y Juan está hablando de qué? Del producto terminado. Ah, ¿tú creíste en Jesús? Sí. Ah, ¿tú te entregaste a Él? Sí. Ah, ¿tú has muerto a ti mismo? Más o menos, no, ¿cómo más o menos? No, sí he muerto a mí mismo, ok.
¿has nacido de nuevo? Sí, ok. Juan agarra y dice, no, 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 no es cierto. ¿Por qué? Porque no practicas la justicia. Regrésate porque algo está mal. No, Señor, pero no practico la justicia, pero la fe, justificación por la fe. Ese es otro tema. Vámonos el tema es este. Pero el tema es que estamos hablando del producto terminado. Juan escribe por cerca del año 90. Ya hay 60 años de cristianismo, de iglesia. Y hay gente que está enseñando que la salvación es por fe, y sí, todos lo creemos, pero no importa cómo vivas, el Señor te perdona de todos modos. Dice Juan, caray, esa sí no me la sabía. ¿Dónde la sacaron? Pues sí, es que Juan, mira, somos pecadores, perdonados por el Señor, pero finalmente carne y pecadores. No, que nadie los engañe, dice. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú me sales, que ahorita estás, si tú me sales ahorita, por ejemplo, que eres arrogante, iracundo, borracho, violento, codicioso de ganancias malavidas, que no eres hospitalario, ni amigo del bien, ni sensato, ni justo, ni santo, ni disciplinado, a ver, si tú lo eras aquí cuando llegaste a Cristo, así eras. Sí, y por eso necesitabas la justificación por medio de la fe. Pero no solamente es eso, viene un proceso maravilloso y milagroso que se llama el nuevo nacimiento, donde el Señor pone su semilla dentro de nosotros y el poder del Señor hace una transformación que nos lleva a vivir una vida como Dios manda. Aleluya. El evangelio, hermano, es que Cristo, de una manera sobrenatural, primero nos establece como justos. Luego entonces su espíritu puede habitar en el creyente para que su poder y su gobierno se manifiesten. Ojo, con la condición de estar muertos a nosotros mismos y el deseo de manifestar a Cristo. Se manifiesta la vida práctica de un justo que Dios siempre anheló manifestar. Hermano, me encanta Mateo 5, 6 y 7, porque veo a Jesucristo hablando del producto terminado. Lea Mateo 5, 6 y 7, producto terminado. Si te dan en una mejilla, pero ¿cómo? Está hablando de producto terminado, no de cualquier persona. Bendecidan los que os maldicen, pero ¿cómo? Está hablando del producto terminado, no de cualquier persona. El que mire para codiciar, no, pero por eso está hablando del producto terminado, de una persona donde Cristo y esa persona se han hecho uno totalmente. Y ya no vive esa persona, sino es Cristo el que vive en esa persona. Yo quiero terminar, hermano, con ustedes. Dirá, hermano, ¿y ese es el fin de la historia? ¿Manifestar la vida de Cristo? No. Todavía hay algo mayor. Pero yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y busque Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leerlo. Ok, hermano, y cuando llegamos a esa vida de justicia, donde somos justos, donde la gente nos conoce como gente intachable, como gente que caminamos en integridad, que no mentimos, no robamos, no engañamos a nadie, no andamos en cosas oscuras, nuestra vida es abierta para que cualquiera nos vea, cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo manejo toda mi vida, y es una vida recta delante de Dios, no por mis obras, no por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu que nos habita. Ahí terminó todo. Yo le invito a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10, y después de la oración me gustaría que el grupo pasara, quisiéramos cantar algo al Señor, porque Él es digno de alabanza. Mire, hermano, con todo esto que estamos viendo, vea esto tan precioso. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos.
Hermano, Pedro siempre manejó esto, ¿eh? Abandona aquello y desea esto. Si eres justificado, abandona el pecado, abandona la maldad y desea las cosas de Dios por el Espíritu. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Crecerán en su salvación. Qué raro. Yo pensé que salvo, soy salvo hoy, fui salvo y ya, ¿qué más tengo que crecer? Ve, crecer en la salvación, crecer hasta que el producto terminado. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. ¡Wow! A ver, hermano, Cristo es la piedra viva, la piedra fundamental. Sí, pero cuando tú te acercas a Él y te haces uno con Él, tú también te vuelves una piedra viva. El Espíritu de Cristo ahora está en nosotros. ¡Wow! También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Amén. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermano, pero quiero enfatizar: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. El punto fundamental, ¿sabe cuál es, hermano? Que con una vida digna del Señor, anunciemos a la gente su palabra, sus maravillas, sus obras, a Cristo mismo. Hermano, no te digo que lo hagas si el Espíritu no te lo ha puesto, si te lo pone delante. Yo no te digo que lo hagas, no estoy dando una orden, estoy poniendo más un ejemplo. Y ni siquiera te digo te atreverías, porque yo sé que algunos son bien valientes y se atreverían. Podrías salir en tu vecindario, a entregar un folleto o hablar de Cristo, seguro de que nadie te diría: pues sí, pero primero amarre a su perro. Sí, pero primero no aviente la basura. Sí, pero a ver, predíquele con la que se bronqueó el otro día. Que usted es nuestro vecino, ni sabíamos que existía usted. Usted es el que pone la música todo lo que da y le vale quien lo escuche. La señora gritona, sí, ya. Las de las niñitas, los niñitos, esos tremendillos. Ahora sí me habla. Ahora sí me saluda. Hermanos, me va a venir a terminar mi trabajo que me dejó a medias. ¿Sabe por qué, hermano, nos es más fácil predicar en otro lugar que no en nuestras propias casas? Hermanos, tenemos que llegar a una vida de justicia práctica. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
A lo mejor voy con mi temblando de miedo, ¿no? Mi folletito. Buenas noches, señora. ¿Qué pasó, vecino? Mire, sí, vecino. Está bien, a lo mejor cree, a lo mejor no cree, pero no podrá decir nada de mí, porque soy un hombre y una mujer y una familia intachable. Y ese es el propósito de Dios. No, hermano, pues está duro llegar a eso. Yo creo en el poder de Dios, hermano, que es capaz de hacer eso y más.